bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez vamos a la bolsa de Nueva York con el toque de campana de América 250 para celebrar el próximo 250 aniversario de Estados Unidos y el papel vital de las empresas en ese territorio y el empleo, en este caso con impulso al crecimiento económico y las oportunidades. En ese sentido, les cuento que el 4 de julio del 2026 Estados Unidos conmemorará el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia y básicamente el camino histórico es una oportunidad para honrar las contribuciones de todos los estadounidenses según afirma esta entidad. América 250 se esfuerza por alcanzar 350 para el 250, que es la meta de involucrar a los 350 millones de estadounidenses para la celebración de este aniversario 250 de la independencia. La comisión del semiquinto centenario de los Estados Unidos fue establecida por el Congreso en 2016 para planificar y orquestar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, designada por los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado de ambos partidos. Esta comisión independiente está compuesta por 16 ciudadanos, 4 representantes y 4 senadores, así como 12 miembros ex oficio de las 3 ramas del gobierno federal y sus agencias independientes. Bueno, ahí lo que sucede principalmente con una celebración que ya el 4 de julio se materializará y mientras entran en operación, en este caso, digamos estos que de campana y demás, revisaremos cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Importante acá aclarar que a partir de este lunes 9 de marzo hay cambio horario en el mercado estadounidense, por ende ya todos los mercados abren una hora antes, en este caso 8:30 de la mañana, tal como ocurre tanto en Estados Unidos como con la Bolsa de Valores de Colombia, y cerrarán también sobre las 3 de la tarde. Entonces ahí ya entramos oficialmente en horario de verano que irá hasta noviembre próximo. En ese sentido, les cuento que el Dow Jones promedio de industriales de momento tiene una variación negativa del 1,18%, comienza la semana nuevamente cayendo con fuerza, obviamente teniendo en cuenta todo lo que sucede a nivel internacional, los temas también, digamos, de el tema logístico, hablando del estrecho de Hormuz, que ha sido uno de los puntos críticos importantes por el comercio de petróleo y que se ha visto bastante afectado. También lo estaremos viendo como países que hacen parte de este Golfo Pérsico han ido disminuyendo su producción y esto pues ha afectado también el precio de las referencias internacionales del petróleo a nivel internacional y en este caso hablamos de nuevamente petróleo por encima de los $100 como bien lo advertían analistas y las proyecciones que pueden incluso alcanzar entre 150 y $200 por barril, pero pues de momento este es el programa que tenemos para el arranque de la jornada de este lunes, una caída del 1,18% en el Dow Jones y 46.940 puntos de momento. En esto se ubica este principal índice de la Bolsa de Valores de Nueva York. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia internacional de este mercado por la gran cantidad de empresas que logra agrupar y también pierde por encima del 1%, específicamente cae entre 1,09% y 1,11% a esta altura para ubicarse de esta manera en 6.664 puntos de este Standard & Poor's 500 de referencia y también revisar el Nasdaq Composite, que es importante también dentro de este mercado bursátil estadounidense por todas esas empresas del sector tecnológico que cotizan dentro del mismo y que también cae por encima del 1% a esta altura, puntualmente cae 1,03% y llega de esta manera a 22.156 puntos, ahí extendiendo las pérdidas los principales índices principalmente de los Estados Unidos. Y pues antes de hablarles qué sucede en materia de este mercado, vamos con el toque de campana en Wall Street. Take a look there, America 250. Opening equity markets here. Las acciones de Wall Street se desplomaron al inicio de la sesión después de que el petróleo superara los $100 por barril, lo que revivó los temores de un escenario de estanflación, alta inflación y crecimiento débil, que es en lo que se traduce. En Estados Unidos, el índice del miedo superó el nivel de 30 por primera vez desde la caída del mercado provocada por los aranceles el año pasado. El crudo WTI saltó 13% hasta alrededor de $103 por barril, lo que es su nivel
o su mayor nivel por encima de los $100 desde el 2022, mientras que el Brent avanzó un 13% hasta los $105. El repunte se produce en medio de recortes de producción de los principales países del Medio Oriente y el cierre total del Estrecho de Hormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo. Irak había visto caer su producción hasta un 70% y Kuwait anunció recortes, aunque sin detallar su magnitud. El alza del crudo presionó a las acciones especialmente en los sectores financieros e industrial ante el riesgo de una desaceleración económica global. La semana pasada el petróleo, cabe señalar, subió más de un 35%, lo que fue su mayor alza semanal desde 1983, mientras el Dow Jones de Industriales cayó un 3% y el Standard Poor's 500 perdió 2%, en un contexto de volatilidad impulsada por la escalada geopolítica y el tema de mayores presiones inflacionarias. Ahí, básicamente, como vimos, extendiendo las pérdidas este mercado estadounidense. Y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que acá también tenemos noticias a nivel de Colombia. Pues tuvimos el dato de inflación del DANE en la jornada del viernes, lo conocimos sobre las de la tarde y finalmente salió un poco por debajo de las expectativas del mercado. Un dato anual que, cabe señalar, pasó del 5,35% al 5,29% en febrero, entonces ahí descendió un poco de manera anual. Hay obviamente todavía presiones inflacionarias y además pues todo esto tiene que ver con las decisiones que pueda tomar el Banco de la República, ya con una información un poco más consolidada de inflación en febrero. Además, ayer lo vimos acá también a través de Primera Página, el tema de las elecciones parlamentarias, hablando de Congreso, puntualmente Senado y Cámara de Representantes, y además las tres consultas presidenciales que tenían básicamente la gran consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia, la consulta de las soluciones que ganó Claudia López y la consulta que era afín al centro izquierda que terminó llevándose Roy Barreras. Los tres candidatos pues irán a la primera vuelta y se sumarán a candidatos como Abelardo de la Espriella, como Iván Cepeda, también vemos por ahí a Juan Fernando Cristo, vemos también por ahí a Mauricio Armitage y otros, una serie de candidatos. En total son aproximadamente 14 candidatos los que habrá en primera vuelta para esa elección del 31 de mayo. Todo ese contexto pues hace que el dólar en Colombia de momento tenga un comportamiento a la baja, muy puntual, abrió sobre las 8 en punto de la mañana sobre un valor de 3.780, es decir, que comparábamos contra el cierre en el spot de la jornada del viernes, teníamos un alza inicial de 10 pesos. Sin embargo, como bien lo arroja la gráfica, rápidamente cambió este comportamiento a nivel local. A esta altura ya tenemos una cotización de 3.740 pesos, es decir, frente a la referencia del viernes hay una caída ya de 30 pesos y en promedio la divisa se negocia en 3.743 pesos con 65 centavos. Cabe recordar que la tasa representativa del mercado que está rigiendo en la jornada de este lunes es de 3.795 pesos con 55 centavos y la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.728 pesos con 50 centavos, un valor que alcanzó aproximadamente sobre las 8 y 27 minutos de la mañana, y el máximo, que es su valor de apertura en este caso, de 3.780 pesos. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 128 millones de dólares en un total de 311 operaciones, un volumen bastante promedio, bastante normal y un mercado que está operando a la baja en consecuencia de esos datos locales y además pues el ambiente geopolítico que no ayuda mucho a que la postura sea más bajista inclusive. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto prevé Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la moneda. La aversión al riesgo global continúa luego de los últimos ataques a refinerías, a campos de producción petrolera muy importantes en la región del Medio Oriente. Fuera de eso, el cierre del estrecho de Hormuz continúa generando una presión alcista muy importante para el petróleo. Eso ha generado una caída importantísima en los mercados y una presión compradora de dólar muy, muy fuerte. En la región no somos ajenos a la situación. En México sigue la compra de dólar con mucha fuerza. En Colombia acabamos de pasar por una etapa electoral inicial con el Congreso. Queda un Congreso con unas fuerzas muy equilibradas entre izquierda y derecha que dejan toda la incertidumbre todavía para presidencia. Queda, queda un Congreso que va a ser decisivo para el nuevo presidente, pero al nuevo presidente de todas formas le va a tocar algo y complicado va a tener que entrar a negociar muy fuerte porque el Congreso está muy equilibrado para ambos lados. Y qué es lo importante acá, vamos a estar muy atentos porque si es un candidato de extrema izquierda, el problema acá es que ya quedaría manejando completamente las instituciones. Entonces la corte, la
Fiscalía, pues fuerzas militares ya las manejan, quedaría manejando el Banco de la República también. Entonces se perdería ese control institucional, que es el punto clave acá por parte de los inversionistas internacionales sobre lo que están atentos, pero se ha venido desarrollando esa expectativa que teníamos en JP Tactical con el equipo de estrategia, que era que el Congreso fuera a quedar muy equilibrado entre izquierda y derecha, y se mantiene la incertidumbre, se va a mantener una presión compradora por ahora rumbo a elecciones presidenciales. Que es importante, en Colombia tenemos una gran ventaja, es una barrera natural que nos protege frente a esas volatilidades internacionales en los precios del petróleo. En una subida importante del petróleo, aversión al riesgo global, normalmente en los países hay una subida muy fuerte del petróleo, pero como en Colombia el petróleo pesa tanto dentro de las exportaciones, afortunadamente el sector que más ataca a la izquierda por la ideología y que tratan de destruirla vendiendo el cuento de cambiar por energías renovables y limpias, que realmente al final del día el petróleo sigue siendo prioritario a nivel global y se va a seguir necesitando y utilizando. Entonces realmente si nosotros dejamos de producir petróleo, pero perdemos esa barrera natural y nos vamos a ver expuestos a unas volatilidades muy importantes en tasa de cambio. Bueno, y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que, como siempre lo recordamos, incluye el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar australiano, por nombrar los más importantes. Y de momento, contrario a lo que sucede a nivel Colombia, pues acá sí tenemos fortaleza internacional del dólar. Sube parcialmente 0,14% y de esta manera llega a 99,13 puntos, es decir, pues como lo hemos advertido en estos espacios, todavía digamos, no logró superar precisamente ese nivel de 99,40. Acá tenemos un pico principalmente en esta sesión y después una de vuelta, es decir, perdiendo algo de fuerza en torno precisamente a lo que sucede a nivel internacional. En este caso, este pico representa un nivel de 99,38 que los alcanzó durante la sesión, pero como les decimos, pues no logró mantenerlos y de momento tenemos 99,18. Sigue registrando ganancias, pero algo menos de lo que mostró durante la sesión asiática y durante la sesión europea, que básicamente daba fortaleza del dólar porque están buscando activos de refugio seguro los inversores ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. Esto también hizo que los precios del petróleo se dispararan y pues a su vez también el dólar mantuviera esta calidad de refugio seguro, como ha sucedido casi que en la última semana. Recordemos que llevamos aproximadamente 12 días o 10 días mejor en este conflicto del Medio Oriente. Estamos hablando del sábado hace 8 días que inició precisamente con el derrocamiento de Ali Khamenei, del líder supremo de Irán, y pues todo lo que ha sucedido en torno a este tema es que ha habido ataques de lado y lado, respuestas de básicamente el régimen de Irán y también, como veíamos, afectaciones a la producción de muchos países que son pertenecientes a la OPEP+, es decir, que controlan un flujo importante del petróleo a nivel mundial y que al caer la producción pues también hace que se disparen esos precios a nivel internacional, como lo estamos viendo principalmente Kuwait y también todos los países del Golfo Pérsico que han anunciado afectaciones a su producción, también Irak, también vecino de Irán en este sentido. Entonces ahí un poco de fortaleza del dólar, no tanto como en algunos puntos de la sesión, pero todavía con ganancias a nivel internacional. A nivel local, les cuento que la izquierda del presidente Gustavo Petro se proyectaba el domingo como una de las fuerzas dominantes del Congreso de Colombia en una disputada y cerrada, en este caso con la derecha, que marcará el ritmo de las campañas de cara a las presidenciales del 31 de mayo. La izquierda del presidente Gustavo Petro reafirmó su avance en el Congreso de Colombia. Según los resultados parciales de las elecciones del domingo, el oficialista Pacto Histórico será el partido más numeroso en el Senado, por encima de la principal fuerza opositora de derecha. Además, en la Cámara Baja sumó apoyos para imponerse como uno de los más importantes, en un Congreso dividido con el que deberá hacer alianzas para conseguir mayorías. Los comicios toman el pulso de Colombia con miras a las presidenciales del 31 de mayo, en las que marchan como favoritos el senador Iván Cepeda del partido oficialista y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella. Las encuestas proyectan un balotaje el 21 de junio, en un país fracturado por más de medio siglo de conflicto armado. 2 ataques guerrilleros en el sur del país mancharon la jornada electoral, que había sido pacífica hasta el cierre de los centros de votación. La autoridad encargada de organizar las elecciones denunció que los rebeldes hostigaron 2 colegios electorales durante el conteo de sufragios, sin que se reporten víctimas.
El presidente estadounidense Donald Trump anunció la creación de una alianza de 17 países americanos para destruir a los cárteles de narcotráfico en el continente durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, en este caso en la Florida, con una docena de mandatarios afines. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el sábado la creación de una alianza de 17 países americanos para destruir a los cárteles de narcotraficantes del continente. Lo hizo durante una cumbre celebrada en su club de golf en Doral, cerca de Miami, con una docena de mandatarios afines que comparten la preocupación de Washington por el auge del crimen organizado en la región. Durante décadas, los líderes de esta región han permitido que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental pasen a estar bajo control directo y que bandas transnacionales se apoderen de ellas y hayan controlado zonas de su país. No vamos a dejar que eso siga ocurriendo, los ayudaremos. Antes de su anuncio, Trump saludó a sus 12 invitados, entre ellos aliados fieles como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele. También asistieron los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago, así como el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. La cita se enmarca en su versión de la histórica doctrina Monroe, con la que ha prometido intervenir para promover los intereses de Washington en las Américas, aumentar la seguridad del país y frenar la influencia de potencias como China. Un ejemplo de esta postura fue la operación de las fuerzas estadounidenses que se saldó con el derrocamiento y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, o el bloqueo impuesto a la entrega de petróleo a Cuba, que según el mandatario republicano, vive sus últimos momentos. Desde hace 50 años he estado escuchando, desde que era un niño pequeño, he estado escuchando hablar de Cuba. Ya saben, Cuba es un desastre, pero he oído muchísimo sobre Cuba. Pero Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como era. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es. Pero nuestro enfoque ahora mismo está en Irán. El encuentro coincide con la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán la semana pasada. Bueno, y a esta hora arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia. La Bolsa de Valores local, que media a través de sus principales índices, de momento tiene un comportamiento positivo. El MSCI Colcap, índice de referencia internacional de este mercado colombiano, avanza parcialmente 0,48% y de esta manera se ubica en 2.185 puntos. También gana el Colir, que avanza 0,57% y llega a 1.411 puntos. Esto también dentro de ese contexto que les decíamos, inflación, elecciones parlamentarias y pues ya candidatos definidos para la primera vuelta presidencial en Colombia, que recordemos será el 31 de mayo próximo. Revisaremos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza y tenemos que la preferencial de Davivienda Group avanza 5,77% hasta los 27.500 pesos por acción. Banco de Bogotá también gana 4,40% hasta los 38.940 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos gana 3,37% y se ubica de esta manera en 12.880 pesos. La preferencial del Grupo Sura también gana 2,93% en este momento hasta los 42.820 pesos. Éxito llega a los 3.900 pesos con un avance del 2,63%. Ecopetrol llega a los 2.485 pesos, ganando 2,47% en la sesión. Corfi Colombiana, de su acción ordinaria, avanza 1,10% hasta los 16.500 pesos por acción. Y también tenemos avances en la ordinaria del Grupo Sura, ordinaria del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá, que son las acciones que básicamente registran comportamiento positivo, y entonces son más de 10 las que tienen alzas que básicamente justifican el comportamiento de los principales índices. Revisaremos ahora las que tienen comportamientos a la baja y tenemos que la que más cae a esta altura es la acción de Mineros, se devuelve 3,03% y de esta manera se ubica en 16.000 pesos por acción. Preferencial Corfi Colombiana pierde 1,73% hasta los 17.000 pesos y preferencial del Grupo Cibes cae 0,96% para ubicarse en 61.680 pesos. Ahí se actualizó, veíamos comportamiento negativo en Cementos Argos, que pasó del 0,64% negativo y nuevamente la vemos en 0,0. Ahí es muy cerca a la línea plana entonces la acción de Cementos Argos, que tuvo un movimiento y volvió otra vez a la normalidad. Mientras tanto, obviamente son las acciones que justifican ese comportamiento al alza en medio de ese contexto nacional y también algo del contexto internacional que recibe también esta Bolsa de Valores de Colombia. Acá revisaremos entonces el segundo en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que hace parte de esta integración NUAM. Hablamos siempre del principal índice
el índice de precio selectivo de acciones, que es básicamente el de referencia internacional de este mercado chileno y que también ya tiene un buen rato operando, distinto a lo que pasa principalmente con el territorio colombiano. Ya teníamos operaciones sobre las 9:30 de la mañana hora chilena, por ende 7:30 de la mañana hora colombiana arrancó operaciones este mercado austral y acá pues ya ha tenido un comportamiento negativo a lo largo de la sesión, muy de la mano de lo que sucede con Wall Street, principalmente que es muy reactivo este mercado chileno a lo que sucede con los mercados de Estados Unidos y ya de esta manera con este comportamiento negativo del 0,82%, 0,80% y vemos variaciones en tiempo real, se ubica parcialmente en 10.231 puntos, un arranque negativo de semana, extendiendo también comportamientos negativos de la semana anterior y pues ya también cerca, como lo vimos en ocasiones anteriores, de ese soporte o piso, como lo quieran ver, de los 10.000 puntos conforme van pasando pues estas jornadas negativas a nivel internacional. Revisamos entonces el IPSA y qué acciones básicamente son las que justifican ese comportamiento a la baja en este principal indicador. Vamos a organizarlas rápidamente para que nos queden en orden descendente en torno a estas variaciones negativas y exactamente tenemos que la TAM es la que más pierde a esta altura con una caída del 3,69%, Salfacor pierde 3,55%, CAP pierde 3%, ILC 2,98%, Sencomols 2,90% cae, Falabella pierde 2,75%, Engie Energía Chile 2,56%, Sociedad Química Minera de la clase B cae 2,37%, Banco Santander pierde 2,35%, Ripley 2,32%, Mallplaza 2,29%, SMU 2,29%, y por nombrar las más relevantes, y ahora revisaremos cuáles son las de comportamiento positivo, que de momento pues no tenemos acciones, como bien lo arroja ahí la plataforma de NUAM en la Bolsa de Santiago, no tenemos unas acciones que registren comportamiento positivo, ya teniendo en cuenta esta hora y media de operaciones en territorio chileno, y ya se actualizó y tenemos que Copec avanza 0,30%, Parque Arauco 0,10% y Banco Central de Inversiones 0,07%. Son tres entonces las acciones de comportamiento positivo, pero también podemos seguir con la lista de negativos. Tenemos a Itaú Chile, en el Chile, Embotelladora Andina de la clase B, CMPC, Cencosud 500, más las que ya les habíamos contado, que básicamente hacen que el IPSA caiga más del 0,80% a esta altura de la jornada. Revisamos también el tercero en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que conforme a sus pares, hablando de Colombia y Chile, pues ha tenido un comportamiento más sólido a pesar de la turbulencia internacional. Cerró a la baja la semana anterior el MSCI NUAM General, que es el índice de referencia de este mercado limeño, pero ya arranca la semana con un poco de fuerza si se quiere. 0,13% avanza levemente este principal indicador de la Bolsa de Perú y de esta manera se ubica en 53.711 puntos frente a un cierre anterior de 53.643 puntos. De momento, pues ese es el comportamiento de esta Bolsa de Valores mediante su principal índice, y también revisamos el MSCI NUAM Select, que reúne las 15 acciones más líquidas de este mercado peruano y que de momento cae 0,06%, de esta manera se ubica en 1.376 puntos, es decir, tenemos verde en Colombia y Chile en rojo, así como comportamiento mixto en Perú, para de esta manera, sumando los tres mercados, un comportamiento mixto en la integración NUAM. Volviendo a hablar de los mercados de los Estados Unidos, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro en ese país suben este lunes debido a que los precios del petróleo superaron los $100 por barril y aumentaron los temores inflacionarios entre los inversores. Los inversionistas están observando los precios del petróleo que subieron más del 25% anteriormente hasta superar los $110 por barril, lo que alimenta las preocupaciones sobre el aumento de los costos de la energía y un aumento de la inflación. El incremento de los precios del petróleo se produjo después de que los principales productores de petróleo de Oriente Medio, teniendo en cuenta Kuwait e Irán y los Emiratos Árabes, redujeran su producción tras el cierre efectivo del estrecho de Hormuz en medio de la guerra. Se espera que los ministros de finanzas del G7 se reúnan por teléfono para debatir esta posibilidad. Por otra parte, los inversores esperan una semana llena de datos económicos, incluidos los datos de inflación de febrero, de esto durante el miércoles, el índice de gastos de consumo personal y las cifras de vacantes de empleo, que es la encuesta JOLTS, que se conocerán durante el viernes. Además, los funcionarios de la Reserva Federal se encuentran actualmente en su periodo de silencio previo a la reunión antes de la decisión sobre las tasas de interés de marzo. En ese sentido, tanto geopolítico como macroeconómico,
revisaremos cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada y que inicialmente estaba ganando en tasa, por lo menos antes de que iniciaran formalmente los mercados en territorio estadounidense. Aquí ya vemos que caen puntualmente hasta el nivel de 3,97%. Vamos a actualizarlo precisamente a ver qué dato nos arroja precisamente en tiempo real este bono de referencia en territorio estadounidense, y exactamente ahí teníamos entonces un error técnico en la gráfica, pues ya avanza puntualmente a esta altura 2 puntos básicos, un poco menos de lo que lo hacía en un primer momento en la jornada, pero eso sí, se ubica en una tasa del 4,15%, e incluso que en semanas anteriores, antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos e Irán, pues alcanzó a tener una tasa menor al 4%, alcanzando niveles de 3,96% en ese momento. Sin embargo, desde que arrancó ese conflicto, lo que ha hecho es ganar en tasa. Recordemos que en el caso de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando hay una subida en las tasas, como ha ocurrido en esta jornada y en las anteriores en territorio estadounidense, pues cae el precio del papel puntualmente o el precio del bono, principalmente en estos mercados, por lo que podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública estadounidense, que es lo que ha ocurrido a partir del inicio del conflicto en Medio Oriente, y pues ha perdido la deuda pública un poco esa calidad de refugio seguro como ha sido habitualmente en tiempos de tensión. En otro de los sectores importantes y el más afectado, les cuento que los precios del petróleo suben este lunes debido a que los países de Medio Oriente redujeron la producción en medio del conflicto en curso en la región, lo que llevó a informes de que los países del G7, incluido Estados Unidos, planeaban discutir una liberación coordinada de sus crudos de reservas estratégicas. El WTI, cabe señalar, llegó a subir hasta los $119 por la noche, por barril, y se esperaba que los ministros de finanzas del G7, o grupos de los 7, como se conocen también, mantuvieran una llamada a partir de las 8:30 de la mañana de este lunes. Esto para discutir la idea y el impacto de la guerra, informó el Financial Times citando fuentes familiarizadas con esta situación. El petróleo crudo estadounidense subió alrededor de un 35% la semana pasada, lo que fue su mayor ganancia de la historia del comercio de futuros desde 1983. Poco después de que el petróleo superara los $100, al inicio de las operaciones del domingo por la noche, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que un aumento en, abro comillas, los precios del petróleo a corto plazo era un precio muy pequeño a pagar por destruir la amenaza nuclear de Irán. Vuelvo a abrir comillas. Solo los tontos pensarían diferente, añadió el presidente en su red social. Kuwait, el quinto mayor productor de la OPEP, anunció el sábado recortes preventivos en su producción de petróleo y de refinería debido a las amenazas iraníes contra el paso seguro de barcos por el estrecho de Hormuz. La estatal Kuwait Petroleum Corporation no detalló la magnitud de dichos recortes. La producción en Irak, el segundo mayor productor de la OPEP, se ha desplomado. La producción de sus 3 principales yacimientos petrolíferos del sur han caído un 70% a 1,3 millones de barriles diarios, según informaron 3 funcionarios de la industria petrolera. Estos yacimientos producían 4,3 millones de barriles diarios antes de la guerra con Irán. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos, el tercer mayor productor de la OPEP, declaró el sábado que está gestionando cuidadosamente los niveles de producción en alta mar para satisfacer las necesidades de almacenamiento. La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi afirmó que sus operaciones en tierra continúan con normalidad. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta la deuda, en este caso, los precios del petróleo a nivel internacional, y pues precisamente vamos a ver qué tanto han sufrido, digamos, los petróleos a nivel internacional. Básicamente tenemos, como bien lo arroja la gráfica, una subida bastante eficiente desde que estalló en conflicto en Medio Oriente, un petróleo de referencia Brent que incluso bajo normalidad lo estamos viendo sobre los $65 y hoy por hoy ya se cotiza entonces de esta manera en $103,04, es decir, de momento registra un avance del 11,17%, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido a nivel geopolítico principalmente, y pues básicamente cómo responde este petróleo de referencia internacional, que también, recordemos, aparte es el de referencia europea. También revisamos el WTI, el West Texas Intermediate, que fue el que gestionó más noticias en la jornada del domingo, ya cuando abrieron los mercados asiáticos, ya que alcanzó casi los $120 por barril y después tuvo una devuelta importante, teniendo en cuenta, como les comentábamos, esa llamada del G7 en torno a liberar esas reservas de crudo que puedan tener estas principales potencias del mundo. En el caso del WTI de referencia estadounidense tenemos un avance del 11,02%, 11,12%, obviamente variaciones en tiempo real. Esto sí, sigue superando los $100 por barril y se ubica de esta manera en $103
$101,01 dólares a esta altura de la jornada. Ahí básicamente lo que sucede con el petróleo de referencia internacional. Y con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.